En los oscuros anales de la historia humana, pocos lugares evocan el mismo nivel de horror y repulsión como Auschwitz, el infame campo de concentración nazi que operó desde 1940 hasta 1945. Ubicado en el sur de Polonia, Auschwitz fue el más grande de los campos nazis y constaba de 3 sitios principales: Auschwitz I, Auschwitz II-Birkenau y Auschwitz III-Monowitz. Fue en Auschwitz II-Birkenau donde la mayoría de las víctimas del campo, estimadas en 1,1 millones, la mayoría de ellas judías, fueron exterminadas en cámaras de gas. Dentro de sus cercas de alambre de púas se cometieron atrocidades inimaginables, y una de las más escalofriantes fueron los experimentos médicos realizados en el Bloque 10. El Bloque 10 era una sección especial de Auschwitz donde los médicos nazis realizaban retorcidos experimentos en prisioneros indefensos. El principal perpetrador fue el Dr. Karl Klauberg, quien comenzó su atroz trabajo en abril de 1943. El enfoque principal de Klauberg era encontrar un método barato y eficiente de esterilización masiva. Sometió a cientos de mujeres judías a experimentos extenuantes, inyectando sustancias cáusticas como formalina, fenol y ácido nítrico en sus úteros, causando dolor severo, infecciones y a menudo la muerte. Los experimentos de Klauberg eran particularmente crueles porque a menudo los realizaba sin anestesia, dejando a sus víctimas conscientes y gritando de agonía. En una carta al líder de las SS, Heinrich Himmler, fechada el 7 de junio de 1943, Klauberg se jactó: «El método no quirúrgico de esterilizar a las mujeres que he inventado está casi perfeccionado. En cuanto a las preguntas que me ha dirigido, señor, hoy puedo responderlas de la manera que había anticipado. Si la investigación que estoy llevando a cabo continúa arrojando los resultados que ha producido hasta ahora, y no hay razón para suponer que no será así, entonces podré informar en el futuro previsible que un médico experimentado, con una oficina debidamente equipada y la ayuda de 10 auxiliares, podrá llevar a cabo en el transcurso de un solo día la esterilización de cientos o incluso 1000 mujeres». Otra figura notoria en el Bloque 10 fue el Dr. Horst Schumann, quien realizó brutales experimentos que involucraban castración y rayos X. Exponía los órganos reproductivos de los prisioneros a altas dosis de radiación, causando quemaduras severas, mutilación y esterilidad. Muchas de sus víctimas murieron muertes agonizantes por los efectos de la radiación. Los experimentos de Schumann se centraban particularmente en prisioneros roma, gitanos, a quienes los nazis consideraban asociales y estaban destinados a la exterminación. En un caso infame, una mujer roma llamada Dina fue sometida a experimentos de radiación que la dejaron incapacitada para caminar. Posteriormente, fue asesinada en las cámaras de gas. Estos experimentos incluían pruebas de gran altitud utilizando cámaras de descompresión, donde los prisioneros eran sometidos a rápidos cambios de presión para simular las condiciones enfrentadas por los pilotos de la Luftwaffe. Los experimentos de congelación, realizados por el Dr. Sigmund Rascher, implicaban exponer a los prisioneros a temperaturas bajo cero para probar los límites de la resistencia humana. Además, se realizaban pruebas de drogas y productos químicos experimentales como sulfanilamida y quemaduras de fósforo, infligidas en la piel y los órganos internos de los prisioneros. Los gritos de los torturados resonaban por los pasillos del Bloque 10. Stanislawa Leszczyńska, una partera polaca encarcelada en Auschwitz, recordó más tarde: «Los gritos de las mujeres que estaban en terrible dolor y los gemidos de las mujeres inconscientes me acompañaban día y noche». Leszczyńska se vio obligada a asistir en el parto de los bebés nacidos de prisioneras embarazadas, muchas de las cuales fueron sometidas a experimentos médicos. A pesar de los horrores que presenció, Leszczyńska permaneció comprometida a ayudar a las mujeres bajo su cuidado, diciendo más tarde: «Cada niño debe ser salvado. Ese era mi objetivo». Otros experimentos en el Bloque 10 incluían probar los efectos de varios venenos y gases, infectar deliberadamente a los prisioneros con enfermedades como tifus y malaria, y someterlos a temperaturas y presiones extremas. Los médicos nazis veían a sus víctimas como nada más que conejillos de indias, prescindibles en la búsqueda de su retorcida pseudociencia.
Un experimento particularmente cruel consistía en someter a los prisioneros a temperaturas de congelación y luego intentar revivirlos mediante varios métodos, como sumergirlos en agua caliente. Muchos prisioneros murieron como resultado de estos experimentos, sus cuerpos arrojados en fosas comunes. Un experimento particularmente perturbador involucró al doctor Joseph Mengele, el infame ángel de la muerte, quien tenía una fascinación por los gemelos. Sometía a pares de gemelos a experimentos crueles y extraños, como inyectarles tintura en los ojos para intentar cambiar su color o coserlos juntos para crear gemelos siameses. La mayoría de estos niños no sobrevivieron a la prueba. La fascinación de Mengele por la genética y su deseo de mejorar la raza aria impulsaron sus retorcidos experimentos. En una entrevista de 1985 con la revista alemana Bunte, el hijo de Mengele, Rolf, dijo de su padre: «Estaba tan obsesionado con la ciencia, tan convencido de que lo que estaba haciendo era correcto. Creía que estaba haciendo grandes cosas por la humanidad». En un caso particularmente horrífico, Mengele personalmente mató a 14 gemelos en una noche inyectándoles cloroformo en sus corazones, ganándose el apodo de Todesengel, el ángel de la muerte. El número exacto de víctimas que sufrieron en el bloque 10 es desconocido, pero las estimaciones varían de varios cientos a unos pocos miles. La mayoría eran mujeres judías, pero los experimentos también incluían a mujeres roma, gitanas, prisioneras políticas polacas y prisioneros de guerra soviéticos. Muchas de estas mujeres eran jóvenes y saludables, elegidas por su capacidad para soportar los tortuosos experimentos. Otras fueron seleccionadas porque tenían características físicas específicas, como ojos de diferentes colores o rasgos físicos inusuales. A pesar del dolor y el trauma inimaginables que les infligieron, algunos valientes sobrevivientes del bloque 10 vivieron para dar testimonio de las atrocidades. Entre ellos estaba Marie-Claude Vaillant-Couturier, una luchadora de la resistencia francesa que testificó en los juicios de Nuremberg. Sus palabras inquietantes aún resuenan. «Vi lo invisible, aquello que los ojos humanos nunca deberían contemplar». Otra sobreviviente fue Vera Alexander, una mujer judía rumana que fue sometida a experimentos de esterilización. En una entrevista de 1994 con la Fundación Shoah de USC, Alexander relató sus experiencias. «Me llevaron al bloque 10 y allí me dieron inyecciones. Después de las inyecciones me enfermé mucho. Tenía una fiebre muy alta y tenía un tremendo dolor en mi abdomen. El dolor era tan grande que no podía dormir por la noche». A medida que el Ejército Rojo se acercaba a Auschwitz en enero de 1945, los nazis intentaron encubrir sus crímenes. Mataron apresuradamente a muchos de los prisioneros restantes y destruyeron evidencia de los experimentos. Cuando los soldados soviéticos finalmente liberaron el campo el 27 de enero, encontraron una escena de horror inimaginable, con pilas de cadáveres y sobrevivientes demacrados al borde de la muerte. Un soldado soviético, Ivan Martinushkin, recordó más tarde: «Vimos personas demacradas, torturadas, empobrecidas. Esas fueron las personas que encontré por primera vez. Pudimos decir por sus ojos que estaban felices de ser salvadas de este infierno, felices de que ahora no estaban amenazadas de muerte en un crematorio, felices de ser liberadas. Y tuvimos la sensación de estar haciendo una buena acción liberando a estas personas de este infierno». Bloque 11. Ecos de agonía en el patio de ejecuciones de Auschwitz. En las profundidades del sufrimiento humano, pocos lugares evocan el mismo horror visceral que el bloque 11 en Auschwitz I, el notorio campo de concentración que operó desde 1940 hasta 1945. Conocido como el bloque de la muerte, esta ominosa estructura fue testigo de algunas de las atrocidades más atroces cometidas durante el Holocausto. Sus paredes, para siempre manchadas con la sangre y las lágrimas de innumerables víctimas. El bloque 11 era un lugar de terror inimaginable, donde los gritos de los condenados resonaban en el aire frío y húmedo. Fue aquí donde los nazis impartían su retorcida versión de la justicia, sometiendo a los prisioneros a brutales interrogatorios, torturas y ejecuciones sumarias. El edificio, también conocido como Bloque 13, antes de que se cambiara el sistema de numeración del campo,
Albergaba la Gestapo del campo, el departamento político y las celdas de prisioneros en su sótano. La infame inscripción sobre la entrada, Arbeit macht frei, el trabajo te hace libre, engañaba cruelmente a los prisioneros, para quienes la única escapatoria del bloque 11 era a menudo la muerte. El sótano del bloque 11 era un laberinto de sufrimiento, compuesto por 4 corredores alineados con celdas de varios tamaños. La celda más grande, destinada a detenciones masivas, medía 7.8 por 3.8 metros y era conocida como Stehbunker, celda de pie, porque estaba diseñada para albergar hasta 120 internos que eran obligados a estar de pie toda la noche en completa oscuridad debido a la falta de espacio. Las celdas más pequeñas, de 1.5 por 1.5 metros, se usaban para confinamiento solitario y tortura. Los prisioneros eran hacinados en estas celdas, a menudo sin ropa y privados de comida y agua durante días. Muchos murieron por asfixia, mientras que otros fueron llevados a la locura por la tortura y el aislamiento implacables. Una de las habitaciones más infames del bloque 11 era la celda 22, la celda de la inanición. Aquí, los prisioneros eran condenados a una muerte lenta y agonizante, privados de comida y agua hasta que sus cuerpos se consumían. En septiembre de 1941, un grupo de prisioneros de guerra soviéticos, incluidos hombres llamados Dubinin, Galevsky, Nikiforov y Semenov, fueron encerrados en esta celda y dejados a morir. Cuando la celda fue abierta semanas después, solo 4 de los 74 hombres originales fueron encontrados vivos, rodeados por los cadáveres de sus camaradas. El búnker de inanición era un castigo favorito para los prisioneros atrapados intentando escapar o acusados de sabotaje o actividades de resistencia. El patio adyacente al bloque 11 servía como el lugar de ejecución, donde miles de prisioneros fueron fusilados contra el muro de la muerte por los guardias de las SS. Las primeras ejecuciones tuvieron lugar el 11 de noviembre de 1941, cuando 151 prisioneros fueron fusilados. Entre ellos se encontraba un sacerdote polaco llamado Padre Maximilian Kolbe, quien se había ofrecido a tomar el lugar de otro prisionero condenado a muerte. El acto desinteresado de sacrificio de Kolbe resonó en el campo, un destello de humanidad en medio de la oscuridad. Sus últimas palabras, dirigidas a sus compañeros prisioneros, fueron: «El odio no es creativo, solo el amor es creativo». Kolbe fue posteriormente canonizado por la Iglesia Católica, convirtiéndose en un símbolo de martirio y desinterés frente al mal. Stanisław Grzesiuk, un prisionero polaco que sobrevivió a Auschwitz, relató las terribles vistas y sonidos del bloque 11 en sus memorias 5 años en Auschwitz. De las celdas del bloque 11 venían los terribles, desgarradores gritos y gemidos de los torturados, mezclados con los bestiales bramidos de los torturadores. Era un verdadero infierno en la tierra, un infierno que podía verse a través de las pequeñas ventanas con barrotes de las celdas. El mismo Grzesiuk pasó tiempo en el bloque 11, soportando golpizas y torturas a manos de los guardias de las SS. Describió a un guardia particularmente brutal llamado Gerhard Palich, conocido por su trato sádico a los prisioneros. Tenía una cara como de bulldog y siempre estaba sonriendo, pero era una sonrisa que te hacía helar la sangre. Cuando sonreía, sabías que algo terrible estaba a punto de suceder. Las paredes del bloque 11 fueron testigos de la crueldad indescriptible infligida a los prisioneros. Josef Kret, otro sobreviviente, describió los métodos sádicos empleados por las SS. Nos golpeaban con las culatas de los rifles, nos pateaban y nos soltaba perros, nos colgaban por los brazos, que habían atado detrás de nuestras espaldas, nos echaban agua fría y nos dejaban colgados así durante horas. Kret soportó múltiples interrogatorios en el bloque 11, su cuerpo quebrado, pero su espíritu invicto. Más tarde recordó: sabía que tenía que sobrevivir, que tenía que dar testimonio de lo que había sucedido aquí. Ese pensamiento me mantuvo en pie durante las horas más oscuras. El bloque 11 también jugó un papel central en las actividades de resistencia del campo. En septiembre de 1944, un grupo de prisioneros del Sonderkommando, que eran obligados a trabajar en las cámaras de gas y crematorios, organizaron una revuelta. Lograron volar el crematorio 4
usando explosivos introducidos clandestinamente en el campo por prisioneras que trabajaban en una fábrica de municiones cercana. Las SS aplastaron brutalmente el levantamiento, ejecutando a 451 prisioneros del Sonderkommando en el patio del bloque 11 como advertencia a otros. Entre los ejecutados estaba Salman Gradowski, un judío polaco que había documentado secretamente los horrores de las cámaras de gas. Antes de su muerte, Gradowski enterró sus manuscritos en las cenizas del crematorio, esperando que algún día fueran descubiertos y sirvieran como testimonio de las atrocidades cometidas por los nazis. Bloque 24. Las sombras de la vergüenza en la casa de explotación forzada de Auschwitz. En el vasto complejo de Auschwitz-Birkenau, un lugar sinónimo de sufrimiento humano inimaginable y depravación, existió un capítulo poco conocido pero igualmente horripilante en la oscura historia del campo. Ubicado en el bloque 24 del campo principal, Auschwitz I, había un burdel conocido como Puff, donde las prisioneras eran forzadas a la esclavitud para el placer de sus captores nazis y prisioneros masculinos privilegiados. Esta institución, que operó desde junio de 1943 hasta enero de 1945, es un recordatorio sombrío de las profundidades de la degradación y explotación que enfrentaron las mujeres durante el Holocausto. Establecido en el verano de 1943 por orden del líder de las SS, Heinrich Himmler, el burdel era parte de un sistema más amplio de recompensas diseñado para aumentar la productividad entre los trabajadores esclavos del campo. La lógica retorcida detrás del burdel era que serviría como un incentivo para que los prisioneros masculinos trabajaran más duro, con la promesa de una visita al PUF como una perversa recompensa por cumplir con sus cuotas. Este sistema deshumanizante redujo a las mujeres a meras mercancías, sus cuerpos explotados al servicio de la máquina de guerra nazi. La orden de Himmler, emitida el 22 de junio de 1943, declaraba: para aumentar la producción laboral de los prisioneros masculinos, es necesario introducir burdeles regulados en los campos de concentración. Los burdeles deben ser atendidos por mujeres de los campos de mujeres que se ofrezcan voluntariamente para este propósito. Las mujeres forzadas a la servidumbre en el bloque 24 eran principalmente prisioneras políticas polacas, así como un número menor de reclusas criminales alemanas. Muchas eran jóvenes, y todas estaban sujetas a las mismas brutales condiciones y tratamiento que otros prisioneros en el campo. Se les daba raciones de comida y condiciones de vida ligeramente mejores en comparación con otros prisioneros, pero esto era meramente un ardid cínico para mantenerlas vivas por más tiempo para su explotación y maltrato repetidos. Las mujeres eran seleccionadas según su edad, apariencia y salud, con muchas siendo atraídas con falsas promesas de mejor tratamiento o incluso libertad. Uno de los relatos más conmovedores de la vida en el bloque 24 proviene de Halina Brzozowska, una prisionera polaca que fue forzada a trabajar en el burdel. En un testimonio dado años después de la guerra, Brzozowska describió el trauma y la degradación inimaginables que soportó. Nos trataban como animales, peor que animales. Nos golpeaban, nos obligaban a hacer las cosas más degradantes, y no teníamos elección, era someterse o morir. Brzozowska, que tenía solo 18 años cuando fue enviada a Auschwitz, soportó meses de maltrato en el bloque 24 antes de ser transferida a otro campo. Su historia es solo una de muchas, un testimonio del sufrimiento inimaginable soportado por las mujeres del burdel. El burdel estaba abierto por las noches, con prisioneros masculinos teniendo acceso como una recompensa por su trabajo. Se alineaban fuera del bloque 24, esperando su turno para maltratar a las mujeres dentro. Los guardias de las SS supervisaban la operación, recolectando boletos de los hombres y vigilando atentamente para asegurar que su precioso sistema de incentivos funcionara sin problemas. Las mujeres eran forzadas a atender hasta 20 hombres por noche, sus cuerpos y mentes llevados al límite. Los boletos, que podían comprarse con script del campo o ganarse mediante buen comportamiento, daban derecho a los hombres a 20 minutos con una mujer de su elección. Las mujeres no tenían voz en el asunto, sus cuerpos tratados como meros objetos para ser usados por sus captores. Irma Grese, una de las guardias de las SS más notorias en Auschwitz,
Era conocida por disfrutar sádicamente atormentando a las mujeres del bloque 24. Grese, apodada la hiena de Auschwitz por su crueldad, a menudo seleccionaba personalmente a las mujeres para el burdel, sometiéndolas a inspecciones humillantes y brutales golpizas. En una exhibición retorcida de poder, obligaba a las mujeres a quitarse la ropa y desfilar frente a los prisioneros masculinos, su vergüenza y humillación alimentando su perversa satisfacción. El sadismo de Grese no tenía límites, como lo relató la sobreviviente Gisela Perl en sus memorias Fui doctora en Auschwitz. Ella disfrutaba seleccionando a las mujeres más bellas y saludables y sometiéndolas a las torturas más degradantes y dolorosas. Las golpeaba, pateaba y les soltaba sus perros, y luego las enviaba al bloque 24 a unirse a los hombres. A pesar del sufrimiento inimaginable soportado por las mujeres del bloque 24, algunas lograron encontrar pequeñas formas de resistir a sus opresores y mantener un atisbo de dignidad. Bronisława Sucheka, otra prisionera polaca forzada al burdel, recordó cómo las mujeres se apoyaban mutuamente y compartían lo poco de comida que tenían. Tratábamos de cuidarnos unas a otras, de mantenernos cuerdas, recordó Sucheka. Hablábamos sobre nuestras familias, nuestros hogares, nuestros sueños para el futuro. Era la única forma de sobrevivir. Las mujeres también encontraban pequeñas formas de resistir, como pasar información en secreto a otros prisioneros o sabotear los esfuerzos nazis en lo que pudieran. Cuando el Ejército Rojo se acercó a Auschwitz en enero de 1945, los nazis comenzaron a evacuar el campo, forzando a los prisioneros a brutales marchas de la muerte a otros lugares. Muchas de las mujeres del bloque 24 estaban entre las que soportaron estos actos finales y desesperados de crueldad. Su destino incierto mientras eran marchadas lejos de la única vida que habían conocido durante meses o años. Algunas, como Brzozowska, sobrevivieron a las marchas y a la guerra, pero las cicatrices de sus experiencias nunca sanaron completamente. Otras, como Ala Gertner, una prisionera judía forzada al burdel, no tuvieron tanta suerte. Gertner, junto con otras 3 mujeres del bloque 24, fue colgada en enero de 1945 por su papel en el levantamiento del Sonderkommando, un valiente acto de resistencia frente a probabilidades inimaginables. En años recientes se han hecho esfuerzos por arrojar luz sobre este aspecto a menudo pasado por alto del Holocausto. Investigadores e historiadores han trabajado para descubrir los nombres y las historias de las mujeres que fueron forzadas a la esclavitud en Auschwitz, dando voz a sus experiencias y asegurando que su sufrimiento no sea olvidado. Libros como Madres en la Patria, de Claudia Kunz, y Ravensbrück, Vida y muerte en el campo de concentración para mujeres de Hitler, de Sarah Helm, han ayudado a llamar la atención sobre las luchas únicas enfrentadas por las mujeres durante el Holocausto. Bloque 4. El poder del recuerdo. En el corazón de Auschwitz I, el campo principal del notorio complejo Auschwitz-Birkenau, se encuentra el Bloque 4, un edificio que una vez albergó prisioneros, pero que ahora sirve como un sombrío memorial a las vidas perdidas y las atrocidades indecibles cometidas durante el Holocausto. Dentro de sus muros se ha establecido un museo que exhibe conmovedores recordatorios de la humanidad de las víctimas y el devastador impacto del odio y el genocidio. El bloque, originalmente construido a finales del siglo XIX como un cuartel del ejército polaco, fue reutilizado por los nazis después de la invasión de Polonia en 1939. Inicialmente, sirvió como alojamiento para prisioneros políticos polacos antes de ser convertido en un almacén para las pertenencias confiscadas a los prisioneros que llegaban. Al entrar en el Bloque 4, los visitantes se encuentran de inmediato con una visión escalofriante. Una enorme vitrina de vidrio llena de miles de zapatos, cada par representando una vida truncada por la máquina de matar nazi. Los zapatos, de varios estilos y tamaños, desde delicadas sandalias infantiles hasta robustas botas de trabajo, fueron confiscados a los prisioneros al llegar al campo. Estos humildes objetos, a menudo las últimas posesiones restantes de las víctimas, hablan mucho sobre las personas que una vez los usaron, sus edades, ocupaciones
y las vidas que llevaron antes de ser engullidos por la oscuridad de Auschwitz. La exhibición, que se instaló por primera vez en 1955, se ha convertido en una de las muestras más icónicas y emocionalmente cargadas del museo. Entre el mar de zapatos se puede ver un par de zapatos rojos de tacón alto de mujer, un conmovedor recordatorio de la gracia y la belleza femenina que fue brutalmente extinguida. A su lado, un par de diminutos zapatos de bebé sirve como un desgarrador testimonio de la inocencia y el potencial que fue arrebatado por las cámaras de gas. La escala misma de la exhibición, con más de 110.000 zapatos en exhibición, es una representación visual asombrosa de la inmensa pérdida de vidas y el alcance de los crímenes nazis. Como observó una vez el sobreviviente del Holocausto y autor Elie Wiesel, un par de zapatos, hay todo un mundo en un par de zapatos. Al avanzar más en el museo, los visitantes se encuentran con otra exhibición inquietante. Una colección de maletas, cada una con el nombre, la fecha de nacimiento y el número de transporte de su dueño. Estas maletas, cuidadosamente etiquetadas por las propias víctimas con la vana esperanza de algún día recuperar sus pertenencias, ahora se erigen como testigos silenciosos de los sueños destrozados y las vidas que fueron tan cruelmente desarraigadas. Nombres como Olga Kafka y Marcel Spitzer están grabados en el cuero desgastado, sirviendo como un poderoso recordatorio de que detrás de cada número había un individuo único con una historia que contar. Las maletas fueron descubiertas en un edificio de almacenamiento separado después de la liberación del campo en enero de 1945, y más tarde se incorporaron a la colección del museo. Una maleta con el nombre Petr Eisler, nacido el 8 de marzo de 1926, llama la atención. Petr, un joven judío checo, llegó a Auschwitz el 4 de septiembre de 1943 junto con su familia. Su maleta, un vínculo tangible con su breve vida, ahora descansa en el bloque 4, un testimonio de la juventud y la promesa que fue tan insensatamente extinguida. La colección del museo de más de 3.800 maletas ofrece un vistazo a los diversos orígenes e identidades de las víctimas de todos los ámbitos de la vida y rincones de Europa. Entre ellas está la maleta de Vera Boriskova, una niña judía checa que tenía solo 11 años cuando fue deportada a Auschwitz. Su maleta, adornada con coloridas pegatinas y su nombre escrito con la caligrafía de un niño, es un recordatorio desgarrador de los 1.500.000 niños que perecieron en el Holocausto. Al continuar su sombrío recorrido por el bloque 4, los visitantes se encuentran con otra exhibición conmovedora, una vasta colección de anteojos, retorcidos y enredados juntos en un tabló inquietante. Estos anteojos, que una vez se posaron sobre los rostros de las víctimas, ahora yacen en tributo silencioso a las vidas que fueron tan brutalmente truncadas. La exhibición, que presenta más de 40.000 pares de anteojos, es un recordatorio contundente de la escala de la destrucción provocada por los nazis y la naturaleza indiscriminada de su máquina de matar. La exhibición se presentó por primera vez en 1955 y desde entonces se ha convertido en una de las exhibiciones más reconocibles y emocionalmente cargadas del museo. Entre el mar de metal retorcido y lentes rotas se puede ver un par de delicados anteojos con montura de alambre, tal vez pertenecientes a un abuelo anciano o a una joven estudiosa. A su lado, un par de anteojos de montura gruesa y pesada sirve como recordatorio de los intelectuales, los artistas y los visionarios que fueron objetivo del régimen nazi. Los anteojos, como los zapatos y las maletas, ofrecen una conexión profundamente personal con las víctimas, humanizándolas y obligándonos a enfrentar la inmensa pérdida de potencial y talento. Como escribió una vez Primo Levi, un químico judío italiano y sobreviviente de Auschwitz, el recuerdo de un trauma sufrido o infligido es en sí mismo traumático, porque recordarlo es doloroso o al menos perturbador. Una persona que fue herida tiende a bloquear el recuerdo para no renovar el dolor. Las exhibiciones en el bloque 4 también incluyen una colección de miembros protésicos, un recordatorio sombrío de la retorcida obsesión de los nazis con crear una raza superior y su trato despiadado hacia aquellos que consideraban no aptos. Entre la exhibición
Hay una pierna de madera que una vez perteneció a un prisionero político polaco llamado Józef Szajna, quien perdió su miembro después de ser disparado durante un intento de escape del campo. A pesar de su discapacidad, Szajna sobrevivió a Auschwitz y se convirtió en un renombrado artista y director de teatro, utilizando sus experiencias para crear poderosas obras que exploraban los temas de la opresión y la resistencia. Junto a estas exhibiciones, los visitantes pueden ver fotografías y documentos que proporcionan contexto histórico y arrojan luz sobre las experiencias de las víctimas y el funcionamiento interno del campo. Uno de estos documentos es una lista de 999 jóvenes mujeres judías que fueron seleccionadas para trabajos forzados en una fábrica de Siemens en octubre de 1942. La lista, meticulosamente mecanografiada y con la firma del notorio doctor de las SS Josef Mengele, es un recordatorio escalofriante de la fría burocracia que sustentaba el Holocausto y la complicidad de las grandes corporaciones en la maquinaria de guerra nazi. Al salir del bloque 4, los visitantes se quedan con un profundo sentido de pérdida y un renovado compromiso de preservar la memoria de aquellos que perecieron. Las exhibiciones del museo, en su austera simplicidad, ofrecen un poderoso testimonio de la resistencia del espíritu humano y la importancia de dar testimonio de los capítulos más oscuros de la historia. En palabras de Władysław Bartoszewski, un luchador de la resistencia polaca y sobreviviente de Auschwitz, el mundo debe aprender sobre lo que ocurrió aquí y nunca olvidar. Esto no es solo un asunto polaco o judío, es un asunto humano que nos afecta a todos. Bloque 7. Un vistazo a las profundidades más oscuras de la crueldad humana. En el corazón de Auschwitz I, el campo principal del infame complejo Auschwitz-Birkenau, se encuentra el Bloque 7, un edificio que una vez albergó prisioneros y fue testigo de algunas de las condiciones de vida más horribles jamás soportadas por seres humanos. El bloque, originalmente construido a finales del siglo XIX como parte de un cuartel del ejército polaco, fue reutilizado por los nazis después de la invasión de Polonia en 1939 para servir como una prisión dentro de una prisión, un lugar donde las ya inhumanas condiciones del campo se amplificaron a niveles inimaginables. La transformación del Bloque 7 en un sitio de sufrimiento inimaginable comenzó en junio de 1940, cuando los primeros prisioneros políticos polacos fueron encarcelados allí. Cuando los prisioneros eran conducidos al Bloque 7, se enfrentaban a una escena de pesadilla de hacinamiento, suciedad y desesperación. El edificio, diseñado para albergar alrededor de 200 personas, a menudo estaba abarrotado con hasta 1000 reclusos a la vez, dejándoles apenas suficiente espacio para acostarse en los duros catres de madera. La falta de saneamiento y ventilación adecuados convirtió al bloque en un caldo de cultivo para enfermedades y miseria, con el hedor de sudor, sangre y desechos humanos impregnando cada rincón. En palabras de Primo Levi, un químico judío italiano y sobreviviente de Auschwitz, nos acostábamos apretados, con nuestras cabezas en los pies de los demás y nuestros pies en las cabezas de los demás, como arenques en un barril. Uno de los aspectos más horripilantes de la vida en el Bloque 7 era la completa falta de privacidad y dignidad otorgada a los prisioneros. El bloque estaba dividido en pequeñas y estrechas habitaciones, cada una albergando hasta 80 personas. Los catres, apilados en 3 niveles, eran compartidos por múltiples reclusos, obligándolos a acostarse hombro a hombro en un intento desesperado por encontrar algo de descanso en medio del constante ruido y caos. El hacinamiento era tan severo que los prisioneros a menudo tenían que turnarse para dormir, con algunos obligados a pararse o sentarse en los estrechos pasillos entre los catres. Józef Paczynski, un prisionero político polaco que fue encarcelado en el Bloque 7 en 1940, describió más tarde las condiciones de pesadilla. La gente estaba acostada una encima de la otra, en 3 capas. No había espacio para darse la vuelta o estirarse, éramos como sardinas en una lata. Las condiciones de vida en el Bloque 7 se veían aún más agravadas por la escasez de necesidades básicas como alimentos, agua y atención médica. Los prisioneros recibían raciones miserables de sopa aguada y pan rancio,
apenas suficiente para sostenerlos durante las largas horas de trabajo forzado y la constante amenaza de violencia por parte de los guardias de las SS. La falta de agua potable y de instalaciones higiénicas adecuadas llevó a la rápida propagación de enfermedades como el tifus, la disentería y el cólera, que cobraron innumerables vidas. En un giro cruel del destino, los médicos de las SS, que estaban encargados de tratar a los enfermos y moribundos en el bloque 7, a menudo usaban su posición para llevar a cabo brutales experimentos médicos en los prisioneros, sometiéndolos a un dolor y sufrimiento inimaginables, en nombre de la llamada investigación científica. Uno de los recordatorios más conmovedores del sufrimiento soportado en el bloque 7 es la historia de Mala Zimetbaum, una joven judía belga que fue encarcelada en el bloque en 1942. Zimetbaum, quien había sido arrestada por su participación en el movimiento de resistencia, fue sometida a las mismas brutales condiciones que sus compañeros prisioneros, pero se negó a dejar que la oscuridad de Auschwitz extinguiera su espíritu. Se hizo conocida en todo el campo por sus actos de bondad y valentía, a menudo compartiendo sus escasas raciones de alimentos con aquellos que estaban aún más desesperados que ella. En un momento particularmente conmovedor, Zimetbaum arriesgó su propia vida para contrabandear un pedazo de pan a un niño hambriento, un acto de desinterés que se convertiría en un símbolo del espíritu humano inquebrantable frente a la crueldad inimaginable. A pesar de las dificultades inimaginables que enfrentó, Zimetbaum nunca perdió su sentido de humanidad ni su voluntad de resistir. En junio de 1944, ella y su amante polaco, Eduard Galiński, organizaron una audaz fuga del campo, convirtiéndose en la primera mujer judía en escapar de Auschwitz. Aunque eventualmente fueron capturados y ejecutados, su historia se ha convertido en un símbolo del espíritu humano inquebrantable y el poder del amor frente a la crueldad inimaginable. En palabras de Elie Wiesel, el laureado con el Premio Nobel y sobreviviente de Auschwitz, Mala Zimetbaum fue una heroína de la resistencia. Luchó no con armas, sino con su corazón y su alma. Otro recordatorio inquietante de los horrores del bloque 7 se encuentra en las historias de los niños que fueron encarcelados allí. Entre ellos estaba Tova Friedman, una niña judía de 6 años de Polonia, que llegó a Auschwitz en 1944 junto con su madre y abuelos. Friedman, quien fue una de las sobrevivientes más jóvenes del campo, recordó más tarde el miedo y la confusión inimaginables que sintió al ser separada de su familia y arrojada al caos del bloque 7. Recuerdo las literas, 3 niveles de alto, y el llanto y los gritos de los niños, relató Friedman en una entrevista de 2020 con The Guardian. Estaba oscuro y no había comida ni agua, teníamos tanta hambre y tanta sed. Mi madre seguía diciéndome que me callara, que no hiciera ningún ruido, porque si lo hacíamos, los alemanes vendrían y nos llevarían. Friedman y su madre lograron sobrevivir a los horrores de Auschwitz, pero las cicatrices de su experiencia nunca sanarían completamente. Durante el resto de su vida, Friedman sería atormentada por los recuerdos de los niños que no tuvieron tanta suerte, los que desaparecieron en las cámaras de gas o sucumbieron a la crueldad inimaginable del campo. Entre ellos estaba el niño italiano de 4 años, Sergio De Simone, quien fue sometido a brutales experimentos médicos por el notorio doctor de las SS, Josef Mengele. De Simone, junto con otros 19 niños, fue asesinado por inyección letal en el corazón en los últimos días de operación del campo, un acto horrífico de crueldad que atormentaría para siempre a los sobrevivientes del bloque 7. Bloque 21. La enfermería de la desesperación en Auschwitz. Así, en el sombrío paisaje de Auschwitz-Birkenau, donde el sufrimiento y la muerte reinaban supremos, el bloque 21 se erigía como un macabro testimonio del total desprecio de los nazis por la vida humana. Designado como la enfermería del campo, este edificio discreto fue testigo de los últimos momentos agonizantes de innumerables prisioneros que fueron dejados a morir en la miseria y la agonía, privados incluso de la atención médica más básica. El bloque, originalmente construido en 1941 como parte de la expansión del campo Auschwitz I, fue reutilizado en 1942 para servir como un hospital improvisado,
una burla cruel al juramento hipocrático y los principios de compasión y curación. A medida que la marea de miseria y sufrimiento humano crecía dentro de los confines de Auschwitz, el bloque 21 se convirtió rápidamente en un vertedero para los enfermos, los débiles y los moribundos. Los prisioneros que enfermaban o sufrían lesiones durante el brutal régimen de trabajo forzado eran arrojados sin ceremonia en el bloque, su destino sellado por la indiferencia y la crueldad de sus captores. Las condiciones dentro de la enfermería eran nada menos que horribles, con pacientes amontonados en colchones de paja sucios e infestados de piojos, sus cuerpos devastados por la enfermedad y la desnutrición. El hedor de la muerte y la descomposición impregnaba cada rincón del edificio, un olor nauseabundo que se aferraba a las mismas paredes y se filtraba en las almas de todos los que entraban. En palabras de Primo Levi, un químico judío italiano y sobreviviente de Auschwitz, los enfermos yacían sobre las tablas desnudas, sin mantas, sin paja, sin comida ni agua. Los sanos se veían obligados a dormir encima de ellos, sobre sus excrementos y vómitos. Uno de los aspectos más inquietantes de la vida en el bloque 21 era la completa falta de atención médica adecuada proporcionada a los prisioneros. Los médicos de las SS asignados a la enfermería a menudo eran poco más que charlatanes sádicos, más interesados en infligir dolor y sufrimiento que en brindar algún semblante de tratamiento. Los prisioneros que tenían la suerte de recibir alguna atención médica eran a menudo sometidos a procedimientos y experimentos bárbaros, sus cuerpos utilizados como conejillos de indias en la retorcida búsqueda de los nazis de conocimiento pseudocientífico. La historia de Gisela Perl, una ginecóloga judía húngara que fue encarcelada en Auschwitz en 1944, se erige como un poderoso testimonio de la profundidad de la resiliencia humana y la compasión frente a una crueldad inimaginable. Perl, quien fue asignada a trabajar en el bloque 21, luchó incansablemente para brindar cuidado y consuelo a sus compañeros prisioneros, a menudo arriesgando su propia vida para contrabandear medicamentos y realizar cirugías secretas. En un momento particularmente conmovedor, Perl dio a luz a un bebé en secreto, escondiendo al recién nacido bajo una pila de cadáveres para protegerlo de los guardias de las SS. El niño, un símbolo de esperanza y desafío frente a una oscuridad inimaginable, fue posteriormente sacado del campo de contrabando y sobrevivió a la guerra. La increíble historia de valor y compasión de Perl fue inmortalizada más tarde en sus memorias. Fui médico en Auschwitz, que se erige como un poderoso testimonio del indomable espíritu humano. A pesar de los heroicos esfuerzos de prisioneros como Gisela Perl, la realidad de la vida en el bloque 21 siguió siendo una pesadilla para la gran mayoría de los que pasaron por sus puertas. La enfermería estaba perpetuamente falta de personal y suministros, con prisioneros a menudo dejados a valerse por sí mismos frente a enfermedades y lesiones debilitantes. Muchos de los que fueron admitidos en el bloque nunca salieron con vida, sus cuerpos eventualmente llevados y quemados en los crematorios que arrojaban humo negro al cielo día y noche. Se estima que entre 1941 y 1945, más de 1.100.000 personas fueron asesinadas en Auschwitz-Birkenau, con innumerables más sufriendo y muriendo en lugares como el bloque 21. La magnitud de la tragedia es casi imposible de comprender, como enfatizan las palabras de Elie Wiesel. El holocausto no fue 6 millones, fue 1 más 1 más 1. Uno de los recordatorios más conmovedores de los horrores del bloque 21 se encuentra en la historia de Eddie de Wint, un médico judío holandés que fue encarcelado en el campo en 1943. De Wint, quien fue asignado a trabajar en la enfermería, escribió más tarde unas memorias desgarradoras de sus experiencias, detallando el sufrimiento y la desesperación inimaginables que presenció a diario. Los vivos yacían con los muertos, y ambos estaban cubiertos de piojos y suciedad, escribió. Los enfermos lloraban, gritaban, maldecían y rezaban. Era una imagen del infierno en la tierra. Las memorias de De Wint, última parada Auschwitz, se erigen como un registro vital de las atrocidades cometidas dentro de los muros del bloque 21 y un poderoso recordatorio de la importancia de dar testimonio de los capítulos más oscuros de la historia humana.
Otro relato inquietante del bloque 21 es el de Marian Kowodziej, un artista católico polaco que fue encarcelado en Auschwitz en 1940. Kowodziej, quien fue asignado a trabajar como camillero en la enfermería, creó más tarde una serie de dibujos impresionantes y profundamente perturbadores basados en sus experiencias en el campo. Los dibujos, que representan las condiciones horribles y el brutal trato a los prisioneros en el bloque 21, son un testimonio visceral y profundamente conmovedor de la capacidad humana tanto para la crueldad como para la resiliencia frente a una adversidad inimaginable. En palabras del propio Kowodziej, no soy un pintor de cuadros bonitos, pinto para dar testimonio, para gritar sobre lo que vi. Al cerrar este capítulo de la historia, nos quedamos con los recuerdos inquietantes de las atrocidades cometidas dentro de los muros de Auschwitz. Desde las cámaras de gas de los crematorios, 2 y 3, hasta el sufrimiento inimaginable soportado en el bloque 11, las historias de Auschwitz sirven como un recordatorio claro de las profundidades de la crueldad humana y la resiliencia del espíritu humano. Al reflexionar sobre las lecciones de Auschwitz, prestemos atención a las sabias palabras de Ana Frank, quien dijo: «A pesar de todo, sigo creyendo que la gente es realmente buena en el fondo». Recordando las atrocidades de Auschwitz, debemos enfocarnos en la bondad que puede surgir al aprender sobre el pasado, asegurándonos de trabajar hacia un futuro donde tal maldad sea impensable. Gracias por acompañarme en este viaje a través del capítulo más oscuro de la historia humana. Juntos, asegurémonos de que la memoria de Auschwitz y las historias de aquellos que sufrieron y murieron allí nunca se olviden. Adiós, y que siempre recordemos